A ver, ¿cuándo fue la última vez que nos pusimos a pensar en serio sobre la tercera persona de la Trinidad? Hoy nos vamos a sumergir en la pneumatología, que es básicamente el estudio del Espíritu Santo. Es una figura absolutamente central en la fe cristiana, pero, y esto es lo interesante, su historia doctrinal está llena de unos contrastes que de verdad sorprenden. Así que, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Y aquí está la pregunta que va a guiar todo este recorrido. ¿Cómo es posible que la tercera persona de la Trinidad haya sido llamada, en ciertos momentos de la historia, la Gran Olvidada? Es que es una verdadera paradoja, ¿no? Si pensamos en el papel tan fundamental que tiene desde los mismísimos inicios del cristianismo. Miren, este contraste es la clave de todo. Por un lado, la tradición oriental siempre, pero siempre, le dio una atención profunda y constante al espíritu. En cambio, en Occidente, bueno, ahí la historia es diferente. Durante siglos hubo lo que los teólogos llaman un déficit pneumatológico. O sea, como que se le dejó un poco de lado. ¿Por qué pasó esto? ¿Quizás se enfocaron demasiado en otras doctrinas? ¿O hay algo más detrás? Vamos a analizar cómo se llegó a este punto. Justamente esa pregunta nos mete de lleno en nuestra primera parte. Vamos a trazar esa trayectoria, que es fascinante. Cómo el espíritu pasó de ser el olvidado a tener un renacimiento, y vaya qué renacimiento. Este recorrido es súper claro. Miren, al principio, con los padres de la Iglesia, el tema del espíritu estaba por todos lados. Se escribía muchísimo sobre él. Pero luego llegamos a la Edad Media, a la teología escolástica y silencio. El tema casi desaparece como un estudio propio, queda totalmente relegado. Tuvieron que pasar siglos, hasta el XIX, y sobre todo con el empuje gigante del Concilio Vaticano II, para que viéramos un verdadero renacer, una explosión de interés en el Espíritu Santo. Ok, para entender todo esto es fundamental ir a las raíces, a la fuente. Así que ahora vamos a explorar cómo se fue revelando la figura del Espíritu a lo largo de la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo. Fíjense qué interesante cómo evoluciona la idea en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea es ruaj. Al principio se entendía como algo superfísico, el viento, una ráfaga. Después pasa a ser algo más íntimo, el aliento que da vida. Más adelante, el concepto se eleva y ruaj ya es la fuerza divina, el poder de Dios actuando en el mundo. Y al final empezamos a encontrar como pequeñas pistas, vestigios, que ya nos anticipan que no es solo una fuerza, sino una persona divina que se revelará por completo más adelante. Y esa revelación completa llega, de forma clarísima, con las propias palabras de Jesús. Dice, «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». El punto clave aquí, lo que cambia todo, es que Jesús no está prometiendo una energía o una fuerza impersonal. Habla de otro Consolador, o sea, un guía personal, alguien que va a acompañar a sus seguidores. Y llegamos a Pentecostés. Este es el momento cumbre, el clímax de la promesa. El Espíritu Santo desciende de una forma visible, espectacular sobre los apóstoles. Pero ojo, esto es mucho más que un milagro. Este evento marca el nacimiento de la Iglesia, una comunidad que ahora está empoderada por el Espíritu, lista para salir al mundo. Es literalmente el inicio de una nueva era. Bueno, ya vimos las raíces bíblicas. Ahora, ¿cómo se llegó a la doctrina que conocemos hoy? Porque la claridad que tenemos ahora no apareció de la nada, para nada. Se tuvo que forjar literalmente en medio de debates teológicos intensos y la necesidad de responder a ideas que se consideraron herejías. Fue una verdadera lucha por la ortodoxia. Y aquí se puede ver el proceso clarito. Primero, los padres de la Iglesia ponen los cimientos, las primeras enseñanzas. Pero luego, en el siglo IV, aparece un desafío tremendo, la herejía de los macedonios, que básicamente decían que el Espíritu Santo no era Dios. Esto, por supuesto, obligó a la Iglesia a tomar una postura firme y definitiva. Y esa respuesta llegó en el año 381, en el Concilio de Constantinopla. A este grupo se les conoció como los pneumatómacos, que literalmente significa los que luchan contra el espíritu. Ellos fueron el catalizador de todo este debate. ¿Por qué? Porque al decir que el espíritu era solo una criatura, como un ángel o un sirviente de Dios, estaban atacando el corazón mismo de la fe en la Trinidad. Así que la Iglesia no tuvo más remedio que definir su postura de una vez por todas.
Y esta es la respuesta, clara y contundente, que quedó plasmada en el credo. Dice que el Espíritu es Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Analicemos esto un segundo. Al decir Señor y que recibe una misma adoración y gloria, se está afirmando sin lugar a dudas su plena divinidad. Se le pone en el mismo nivel que al Padre y al Hijo. Fin de la discusión, al menos en ese momento. Muy bien, ya quedó definida su naturaleza divina. Pero entonces la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su misión? En esta parte vamos a ver precisamente eso, su rol activo, lo que podríamos llamar la Trinidad en plena acción. Para entender bien su misión, los teólogos usan una distinción que es súper útil. Por un lado está la Trinidad inmanente, que es, por así decirlo, la vida íntima de Dios, las relaciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, el misterio de quién es Dios en sí mismo. Y por otro lado está la Trinidad económica, que es cómo ese Dios trinitario actúa hacia afuera, en nuestra historia, para salvarnos. El Espíritu es clave en ambas, claro, pero es en la económica donde vemos su misión desplegarse con toda su fuerza. Y su misión es inmensa. Miren el alcance. Empieza en lo más íntimo, en la encarnación de Cristo, en la vida de María, luego se expande a lo comunitario, fundando y guiando a toda la Iglesia. Pero no para ahí, también actúa a un nivel súper personal, en la santificación de cada creyente. Y va todavía más allá, a un nivel global, trabajando para transformar el mundo entero. O sea, su acción es personal, comunitaria y hasta cósmica. Y para terminar, vamos a tocar uno de los debates teológicos más famosos, más complejos y que más ha durado en toda la historia del cristianismo. Es una sola palabrita, pero una que ayudó a dividir a la Iglesia de Oriente y Occidente durante 1000 años, el filioqué. Aquí está, en esencia, el corazón de toda la controversia. La fórmula original del credo, la que mantiene la Iglesia Oriental, dice que el Espíritu procede del Padre. Simple. Pero la tradición occidental, con el tiempo, le añadió una cláusula, procede del Padre y del Hijo. Ese y del Hijo, en latín, es filioque. Podrá parecer un detalle mínimo, una palabrita, pero créanme, las consecuencias teológicas de ese añadido fueron gigantescas y provocaron siglos y siglos de debate. Y con esta pregunta cerramos. Hoy en día, con un espíritu mucho más ecuménico, el debate sigue abierto, pero con otro tono. La pregunta es, ¿el filioque representa de verdad una diferencia que no se puede reconciliar? ¿O son quizá dos maneras diferentes de intentar explicar el mismo misterio? Un misterio tan profundo como es la vida interna de Dios. Es una reflexión que nos deja pensando, no solo en la teología, sino en la historia y en el futuro de la unidad de los cristianos.